hizo el Wall Street Journal sobre la economía de Venezuela el día de hoy? La verdad, te confieso que no, porque sí Eh, lo vi en los apuntes que tenías previstos. en realidad la pregunta venía, quería saber qué tanto resonó en Venezuela este reporte. Efectivamente, no veo que la gente esté como muy consciente del reporte. Bueno, En una de pues, estas nosotros hacemos así como que la primicia, vamos a ver. pues este es un reporte que sale, un informe que sale en la sección Américas de Wall Street Journal, que se llama Wall Street Journal Américas, Ujú. y que por cierto lo tengo reflejado yo en mi página de Facebook de Economía y Finanzas, Alberto Padilla Economía y Finanzas, Facebook Alberto Padilla Economía y Finanzas, y bueno, pues se lo recomiendo muchísimo. De todos modos, aquí vamos a hablar acerca de esto, y el titular de este informe es: el socialismo venezolano impulsa las exportaciones de otros países. Ay, sí. Y habla sobre el deterioro. Bueno, vamos a ver. La premisa acá es, eh, viene, habla de que la falta de producción del campo venezolano pues ha sido una bonanza, más específicamente y nadie menos que para Estados Unidos, porque hoy Mm. por hoy Estados Unidos le está exportando alimentos mucho más, o mejor dicho, el país de donde el socialismo de Venezuela está recibiendo más alimentos de importación es el país que más detesta la economía y el gobierno de Venezuela, que es Estados Unidos, lo cual es una paradoja impresionante. Menciona el Wall Street Journal que es paradójico que las políticas de la revolución socialista de Hugo Chávez acabarán convirtiéndose en una fuente de ganancias para los sistemas capitalistas que condenó. Durante sus 14 años en el poder, Chávez nacionalizó grandes fincas agrícolas, redistribuyó tierras y controló los precios de los alimentos como parte de su estrategia para ayudar a los pobres. Pero estas políticas hicieron que Venezuela pasara de ser un exportador neto a un importador de arroz procedentes de agricultores, por ejemplo, de unos que ellos citan aquí en su reportaje, que son agricultores del estado de Oklahoma. Y no se trata solo de arroz, la producción de acero, azúcar y muchos otros bienes han caído en Venezuela, causando escasez en algunos momentos. Hasta hace poco Venezuela era en gran parte autosuficiente en carne y café. Ahora tiene que importar ambos productos. Así es, así mismo es. Ahora, lo paradójico de nuevo, bueno, fíjate, y aquí viene la gran pregunta que yo he hecho, una reflexión que la estoy haciendo aquí al hilo. ¿De qué sirve el ALBA? O sea, fuera de que Venezuela le dé barato petróleo a los países que necesitan, ¿de qué sirve el ALBA? ¿Para qué sirve? Yo por eso denuncié aquí en su momento la intención de hacer esta área común de economías de los países del ALBA. Y yo decía, y bien dije, ¿para qué? Si no es para que cada quien se provea, para que se provean a sí mismos los productos básicos, entonces ¿de qué sirve? Aquí está el reportaje hablando claramente que Venezuela está importando sus alimentos de dos países, primordialmente dos países que no pertenecen al ALBA, que son Estados Unidos y de Brasil. Imagínate tú. Entonces, ¿de qué sirve el ALBA? Yo vuelvo, insisto, ¿para qué sirve el ALBA? Fuera de ser un club de Toby, literalmente, un club social, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad práctica del ALBA? Que alguien me diga, por favor. Nadie me lo ha podido decir. Ahora, en total las importaciones venezolanas se han cuadruplicado desde que Chávez asumió el poder, desde unos 14.500 millones en el 2000 a 59.300 millones en el 2012, según cifras del gobierno venezolano. Ahora, esta parte, este párrafo, que lo estoy leyendo directamente del Wall Street Journal, pues puede ser un tanto, no es muy específico, porque hay que decir la verdad. En general, bueno, muchas veces el aumentar las importaciones no necesariamente es malo, porque el aumentar importaciones puede ser señal de una vigorosa actividad económica. Un país que está creciendo mucho está importando mucho. Entonces, desafortunadamente, el Wall Street Journal no es claro
en ese sentido, solamente dice que han aumentado mucho las importaciones, pero no necesariamente esto es malo. Pero sí es muy específico en anotar en qué áreas está mal, en el área de la importación de alimentos, puesto que ya no produce Venezuela sus propios alimentos. Alberto, Ahora, Venezuela admite que el gobierno venezolano admite que importa el 50%. Fuentes de la oposición hablan del 70 al 80% de los alimentos que se consumen en Venezuela. y el A ese gobierno admite nivel, el 50%. escasamente. Bueno, y ahora mira tú, entre las empresas ganadoras de esta situación, de la falta de producción de Venezuela, pues está la estadounidense Aluminio Alcoa, la minera anglo-suiza Glencore Extrata, firmas brasileñas como la constructora Verdrech. En mayo las autoridades venezolanas anunciaron que importarían 50 millones de rollos de papel higiénico. ¿Tú sabes a quién se benefició con esta falta de papel higiénico y esta medida del gobierno de importar más y las promesas que hicieron de traer papel higiénico? ¿Tú sabes quién fue el beneficiario? Hasta Bolivia se benefició con esa importación. No, pero básicamente Kimberly Clark, que es estadounidense. Exactamente. ¿No? Entonces, dice el periódico, Chávez dijo que estaba en contra de los capitalistas y de los grandes oligarcas. Y esto lo dijo, bueno, alguien conocido en Venezuela, Moisés Naim, pero pues dejó al país más supeditado que nunca a las compañías extranjeras. Qué ironía, ¿no es cierto? Así es. Así mismo es. Ese es el problema. Entonces, como yo siempre he dicho acá, yo no critico la intención del modelo del socialismo de Chávez, en el sentido de que la intención era sacar a gente de la pobreza, que la sacó. Pero si el modelo no es sustentable, no es sostenible, pues entonces ¿de qué sirve? Que es lo que yo siempre he dicho acá. Ahora, déjame algunos datos importantes que estoy haciendo acá, que estoy viendo yo acá. Fíjate este dato que da el reportaje del Wall Street Journal. Dice que los seguidores de Chávez dicen que su enérgico populismo ayudó a los pobres y combatió el hambre y la pobreza al proporcionar subsidios para alimentos, vivienda y centros de salud. Pero los prospectos laborales y salarios han caído. Así es. Ahora, la CEPAL puntualmente en su momento avaló con cifras estos avances sociales y de combate a la pobreza del socialismo de Hugo Chávez. Sin embargo, de acuerdo al Wall Street Journal, un reciente informe del Banco Mundial dice que 30% de las personas que eran originalmente consideradas no pobres en Venezuela cayeron en la pobreza entre el 92, o sea, 1992 y el 2006. Pero 2006, o sea que hace unos 6 años de esto. En la mayoría de los otros países de América Latina, la clase media creció durante ese periodo. Sin embargo, hasta el 2006, estamos en el 2013, presuntamente a partir del 2006 y hasta el 2011 o 12, Venezuela habría hecho avances en esta materia de la pobreza, presuntamente, de acuerdo a la CEPAL, ¿no? Dices bien, presuntamente, porque los hechos son otra cosa. Sin embargo, el déficit presupuestario de Venezuela alcanzó 12% del Producto Interno Bruto el año pasado, según analistas, superando el de economías atribuladas de la zona euro como Grecia y España. Uno de los grandes problemas de Grecia y España es el déficit presupuestal, y ahora resulta que Venezuela lo tiene incluso más alto en términos de su PIB, y porcentuales, por supuesto, aparte con una inflación del 42%. Espantoso, espantoso. Bueno, pues ahí lo tiene usted, este informe del Wall Street Journal que yo le recomiendo muchísimo, que lo tengo reflejado de nuevo en mi página de Facebook, Economía y Finanzas, Alberto Padilla, Economía y Finanzas, Facebook, Economía y Finanzas, que habla acerca de la tremenda cantidad de destrucción de riqueza y destrucción de la economía que el gobierno de Chávez produjo, al grado que ahora Venezuela pues tiene que estar importando absolutamente todo y no produce nada que no fuera petróleo, y Venezuela pues no produce nada que no fuera petróleo. Es lo único que exporta Venezuela, no exporta absolutamente nada más en esto, pues que es una tristeza, porque los que lo sufren son gente real, lo que lo sufre son gente que está viviendo en ese país. Ese es el problema.
Porque aquí no se trata de un debate de ideología o no, se trata de un debate sobre lo que funciona o no funciona. Y desafortunadamente cuando las cosas no funcionan, la gente sufre. Y en Venezuela, efectivamente, hay gente que está sufriendo por esto. Y mucha gente. Bueno, y mucha gente, efectivamente. Bueno, ya que estamos en Venezuela, me voy a... Aló, Alberto. Hello. Don Alberto. Don Alberto se nos ha caído momentáneamente. Vamos a intentar la llamada nuevamente. Como ustedes ven, mis queridos amigos, hay dificultad. Vamos a intentar. Él tiene dificultades de internet y vamos a intentar la llamada nuevamente. Y así de una vez creo que vamos a poder incluir también al invitado que tiene previsto, Alberto, en el día de hoy, pero eso es él quien nos va a indicar cómo procedemos. Vamos a ver. ¿Tiene problemas su internet o su máquina? Una de las dos. Como ustedes pueden ver, hay dificultad. Vamos a intentarlo una vez más. Ay, caramba, el internet, mis queridos amigos, tiene problemitas, pero de este lado, desafortunadamente, no es el problema. Vamos a ver si lo podemos contactar. No. Vamos a seguir intentándolo. Vamos a llamarlo por teléfono, amigos. Mientras se produce, a lo mejor podemos incluir a su invitado telefónicamente. Vamos a ver si nos toma la llamada. Vamos a ver. A ver, don Alberto, tómanos la llamada si eres tan amable. Hola, deja tu mensaje. Leave a message, please. No. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver si por acá. Ahora sí, vamos a intentarlo nuevamente. Pareciera estar en línea. Vamos a ver. Perdonen ustedes, mis queridos amigos, son las 3:20 de la tarde. Se supone que tenemos prevista una conversación con uno de los, con un invitado que tiene especialmente desde Bogotá, Colombia, pero algo pasa, no se puede conectar. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, queridos amigos, e inmediatamente vamos a tratar de conectarnos de otra vía con Alberto y de inmediato estamos de vuelta con todos ustedes. No se vayan, ya venimos. Adelante, buenas tardes, estás al aire. Hello. Adelante. Tardes. Aló. El teléfono de la señora Luisa. Disculpe. Aló. Bueno, mis queridos amigos, estamos tratando de restablecer la conversación con Alberto Padilla. No está siendo posible. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a probar suerte otra vez. A ver si por casualidad esta vez sí lo estamos logrando.
Don Alberto, ahora sí te tenemos. ¿Será? Sí, como Oye, que sí. Yo no sé qué está pasando aquí, pero bueno, estoy teniendo un ataque cibernético yo. No lo creo, no lo creo. A veces el internet hace unos hipos horribles. No es cierto. Oh, sí, nosotros sufrimos de ese mal con frecuencia. Tuve que resetear mi router, etcétera. Imagínate tú, don Alberto, ¿qué opinas? Tenemos a tu invitado esperando. ¿Quieres que vayamos con esa conversación o continuamos con el...? Un momentito más, déjame nada más te acoto el tema de Venezuela y inmediatamente pasamos a Colombia para hablar de esto. ¿Estamos? Seguro que sí. Excelente. Bueno, esta nota que descubrí yo, que no viene de Venezuela, y por eso me llama la atención, porque dice que el cierre de programas críticos al gobierno en el canal Globovisión, última gran trinchera mediática de la oposición, cuestiona la pluralidad de los medios en Venezuela, cada vez bajo mayor influencia del chavismo, que sin embargo insiste en denunciar conspiraciones de la prensa burguesa. Globovisión estrenó este lunes una nueva programación tras un agitado fin de semana provocado por la renuncia el viernes del reconocido periodista Leopoldo Castillo, quien por 12 años dirigió A Lo Ciudadano, emblemático espacio del canal que abiertamente confrontaba al gobierno. Globovisión, que por años confrontó con el gobierno de Chávez, anunció un giro en su política editorial tras su venta en mayo a inversionistas de los sectores bursátil y de seguros, que según sectores de la oposición están ligados a altas figuras del poder. ¿Es esto cierto, Donatella? Mira, el Globovisión fue comprado por un grupo de gente que sirven... Primero que nada, ¿por qué no nos dices por qué fue vendido? ¿Por qué fue vendido? Porque es un trabajo sistemático de hormiguita que ha hecho el régimen de ahorcar económicamente a Globovisión. Inicialmente le hicieron a Alberto Federico Rabel, uno de los fundadores y socio de la organización, a vender sus acciones, lo obligaron a salir, después le pidieron a Meserane, otro de los socios, que hiciera otro tanto, iba quedando Zuluaga, y entonces a medida que fueron hostigando a sus anunciantes y hostigándolo, y la presión del gobierno era terrible sobre Globovisión, se vieron obligados a vender. ¿Quién lo compró? Un grupo que forma parte del... están metidos en el mundo de los seguros y de la banca, y de hecho una de las razones por la que obligaron a Meserán a vender sus acciones era porque habían inventado una ley que prohibía que gente que tuviera que ver con banca o seguros tuviera un medio de comunicación. Primer lugar, ¿te acuerdas de lo que te decía ayer, que las leyes se las saltan a la torera? Bueno. Sí, ahora resulta que gentes que están en comunicación. Exactamente. Estas personas a su vez pusieron a otros en la junta directiva y ellos sistemáticamente han ido sacando uno a uno a las personas que han resultado incómodas, y la estampida ha sido completa, desde personajes como Leopoldo Castillo, Nitu Pérez Osuna, Jesús Chuo Torrealba, que es una persona que estaba siempre muy pendiente sobre la situación de los barrios en Venezuela. Todas estas personas que han sido críticas han ido saliendo una detrás de otra, hasta que el domingo pasado se produjo algo así como que lo que llamaríamos una rebelión en la granja. Las anclas del noticiero se negaron a leer el noticiero y pues por supuesto también fueron votados, perdieron su trabajo, así que sistemáticamente lo que va quedando es gente que tiene poca pegada en pantalla, por así decirlo, y que son periodistas honestos que lo que tratan es de ganarse la vida, pero no salen en pantalla. Y no, entonces definitivamente se nota el sesgo anticrítico, ya no. Definitivamente. Vaya, tomando en cuenta, yo no voy a hablar de medios críticos o no, yo creo que todo periodista tiene obligación de ser crítico. Exactamente. Si los críticos no fuéramos periodistas. Entonces, en ese sentido, Globovisión ya no es crítico del gobierno. No, ya no puede. Definitivamente ya no puede, porque ahora está completamente ocupado. Antes, los personajes del gobierno no iban nunca a Globovisión, a pesar de que Globovisión extendía las respectivas invitaciones. Ahora está lleno de ellos. Ahora el ministro de Turismo, que antes había sido ministro de Información, dice, ahora sí la audiencia de Globovisión se va a multiplicar, y así sucesivamente. Venezuela tuvo un grave problema de gobernabilidad cuando el gobierno cerró RCTV en el año 2007. Ellos aprendieron de esta experiencia, entonces, ok, no te la voy a cerrar de esta manera, te la voy a cerrar de otra. Y lo que han hecho es quitarle el oxígeno poco a poco, pisándole la manguera, y ahora están sin aire y no quedan con la venta de las acciones, con la venta del canal como tal y la sacada del aire de los personajes. El canal sigue al aire, pero ya no es es lo que es ahora, es un cascarón vacío. Claro, en fin. Bueno, pues ahí está la
la cosa, y la prensa internacional lo está notando definitivamente, porque yo sí. la nota que leí es una nota de la agencia AFP. Así mismo. Bueno, vámonos a Colombia, porque en Colombia ayer le informé que se había convocado a un paro por parte de campesinos, pero los reportes de hoy son que no nada más son campesinos, sino también transportistas y en general varios grupos digamos, grupos económicos habrían unido a este paro. Pero más allá del paro, que en este momento vamos a poder ver o a saber si es importante o cuál es la envergadura de este paro, es el hecho innegable de que algo ha estado pasando en Colombia, porque no nada más es el paro de este lunes, sino ya con anterioridad había problemas con los mineros, había problemas con los cafetaleros también, y en general una serie de problemas y de inconformidades por parte de grupos económicos que no se veían en Colombia en mucho tiempo. Entonces, para eso es que quise invitar a mi colega y amigo, periodista colombiano, Mauricio Sandoval. Es alguien que yo respeto mucho como colega, como amigo también lo respeto mucho, a mi querido Mauricio Sandoval, que se ve muy joven, es muy joven, pero no es tan joven, es como años. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Hola Alberto, un gusto saludarte a ti, a todos los oyentes y gracias por esa bienvenida. Gracias, de nada, Mauricio. Tú no estás en Bogotá, ¿no es cierto? No, estoy en Popayán en este momento, una ciudad al sur de Colombia. Exactamente. Bueno, por cierto que también, por eso te digo que Mauricio tiene cara muy joven, pero no es tan joven y tiene un programa de radio y bueno, pues alguien con mucha experiencia en este campo. Mauricio, a ver, primero que nada, ¿cuál es la circunstancia actual? ¿De qué es y qué está pasando con este paro que supuestamente se está dando en este momento? Bueno, actualmente están protestando, Alberto, según ellos, los mineros, los arroceros, los cacahueteros, los lecheros, porque el TLC, dicen ellos, los está afectando, el TLC con Estados Unidos. Entonces, sin embargo, el paro no fue la magnitud que se tenía prevista, dijo ayer el presidente Santos, que tenían pues previsto también la policía y las autoridades estaban en diferentes puntos del país, evitando que se bloqueen las vías como sucedió en el paro cafetero del mes de marzo. Sin embargo, pues no ha tenido, como te digo, este tema tan grande como se tenía previsto. En Bogotá, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, tiene una sala de crisis y desde allí están monitoreando los diferentes puntos críticos de Colombia, sobre todo 5 departamentos como Nariño, como Arauca, Putumayo y Boyacá, que se están presentando ahora alteraciones del orden público. En el momento hay 36 personas detenidas y 32 policías lesionados. Wow. Ellos dicen entonces que pues, el TLC los tiene afectados en este momento porque hay muchas importaciones hacia Colombia y ellos pues, han perdido un poco sus ventas. Ahora, eso es como dicen en inglés, el flavor of the day, esa es la queja de hoy. Pero en realidad viene habiendo problemas desde hace tiempo, porque ya estábamos leyendo desde hace semanas, pues no decir meses, problemas con los mineros, problemas con los cafetaleros. ¿Todo es el TLC? Pues es como la excusa que tienen ahora. El paro cafetero fue en el mes de marzo, que dejó pérdidas económicas para el país millonarias. Popayán, justamente la ciudad donde me encuentro, pues fue una de las ciudades más afectadas en ese paro, cerca de 60.000 millones de pesos de pérdidas económicas. Y pues ellos dicen que quieren más subsidios, que no hay garantías para el desarrollo de su actividad. Hay presión por las FARC, al parecer. Y hay una cosa aquí, Alberto, que debemos analizar y es que no sé si por primera vez el uribismo y las FARC, que son tan contrarios, estén de acuerdo por primera vez. Escuchamos hace algunos minutos a un senador uribista, Juan Carlos Vélez, que dice que apoya el paro. Y las FARC desde La Habana ayer, que están haciendo la mesa de diálogo con el gobierno en Cuba, pues también se mostraron a favor del paro. Entonces no sé si hay coincidencias por primera vez. También hay que tener en cuenta que estamos en campaña electoral próximamente y muchos sectores quieren dañar la reelección del presidente Santos. Entonces por eso apoyan y promueven estas marchas, estas manifestaciones, para dañar obviamente la posible reelección del presidente Santos. Ahora, con respecto al paro o a los problemas que había, recuerdo que era con los mineros, si no es que con los cafetaleros, tú me lo vas a decir. El presidente Santos hablaba y mencionó y acusó que las FARC estaba directamente, tú aclárame, pero yo recuerdo haber escuchado al presidente Santos diciendo que las FARC estaba directamente detrás de esto y asusando a estos grupos. Sí, tanto en el paro cafetero como en el paro minero se ha dicho que las FARC pues están detrás apoyando estos paros. Sin embargo, pues ellos han dicho ayer desde La Habana, dijeron que sí, que apoyan las movilizaciones, pero sin embargo dicen que no hay que actuar de manera violenta ni que están
extorsionando a la gente, como se dice, varios medios de comunicación aseguran, y la policía incluso hoy dijo que las FARC están extorsionando a los campesinos para que salgan y hagan un bulto en las calles y en las vías y utilicen las vías de hecho para bloquear al país. Bueno, ya me diste ahora el reporte de la circunstancia y de la situación y te lo agradezco mucho, Mauricio, pero ahora te voy a hacer una pregunta que te hubiera hecho aunque no te estuviera entrevistando formalmente y lo sabes bien. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el tema subyacente aquí? Pues mi opinión, no sé si en realidad esté afectando tanto el TLC a los campesinos. Obviamente, pues sí, la situación es un poco complicada, hay que estudiar los subsidios y demás que se les están otorgando, pero no creo que en realidad este sea el motivo principal de la protesta. Como te decía, estamos en plena campaña electoral hacia una posible reelección del presidente Santos, entonces varios sectores políticos están tratando de pues torpedear esa reelección y también pues hacerse ver lo que te decía ahora, las coincidencias que pueden pasar, ¿no? El uribismo dice que no promueve, pero que sí apoya las movilizaciones sin las vías de hecho y sin la violencia, y las FARC también dicen que apoyan las movilizaciones, ¿no? Entonces, pues los dos van como un poco en contra de Santos en este sentido, entonces... En ese sentido podemos decir que el uribismo está a favor de cualquier cosa que le afecte a Santos. Completamente, sí. Ahora, esa es la conclusión, claro. Fíjate la pregunta que te voy a hacer yo, porque yo no recuerdo que en las últimas elecciones para elegir en las últimas elecciones cuando se eligió a Santos, ni tampoco en las anteriores cuando se reeligió Álvaro Uribe, hayan habido este tipo de protestas tan amplias en Colombia. ¿Estoy en lo correcto? Es la primera vez, estás en lo cierto, Alberto, es la primera vez que se presentan protestas de esta magnitud que afectan prácticamente a todo el país. En el paro cafetero, más de un mes, las vías bloqueadas. ¿Por qué ahora, por qué a Santos? ¿Por qué no entonces a Santos en su momento hace 4 años y por qué no a Uribe hace 8 años en su momento también? Digamos, la contundencia del presidente Uribe Santos por lo menos habla, él decía, no vamos a permitir que se bloqueen las vías, si se llegan a bloquear estamos ahí con los antimotines, con la policía y vamos a esparcir a los manifestantes, pero como que se quedan palabras. Entonces el presidente Uribe actuaba, sí, de manera instantánea, entonces por eso de pronto ellos tenían temor de que les pasara pues algo, o podían llegar, digamos, el gobierno de ahora se presta más para el diálogo, pero sin embargo el presidente Uribe era un poco más contundente a la hora de reaccionar. Entonces, cuando había problemas con algunos sectores económicos o gremios, entonces vamos a parar, el presidente decía, vamos a estar allí, no vamos a permitirlo. Entonces, el diálogo se podía realizar más rápido que acá, porque el presidente Santos, digamos, deja pasar y pasar más tiempo, y de pronto por eso entonces la gente se aglutina y se lo toman por la faja, como decimos popularmente acá en Colombia. ¿Puedo consultar algo? Sí, Donatella, adelante. Pero el hoy presidente Juan Manuel Santos era antes, durante el tiempo del expresidente Álvaro Uribe, su ministro de la Defensa. Entonces, ¿cómo antes reaccionaba en forma tan instantánea, pues, según la afirmación de Mauricio? Y antes le tenían como que más miedo y ahora es como más conversador y más dialogante. ¿Cómo se explica eso? Sí, la verdad no se explica, esa fue la tendencia, ¿no? Ahora, también hay que decir que antes Santos seguía las órdenes de Uribe. También. Claro, ¿no? También, y fue el ministro de Defensa que fue la bandera estrella del presidente Uribe, que era la seguridad, y digamos tuvo unos éxitos contundentes, unas dadas de baja cabecillas del grupo terrorista de las FARC, la seguridad había mejorado, y ahora pues no se cree que con el presidente Santos se vaya para atrás con la seguridad como está pasando, y es lo que estamos viendo en estos momentos, seguro por lo que hay un proceso de paz de por medio. Entonces lo que yo les decía ahora, ¿no? El presidente habla con amenaza, por ejemplo, no vamos a permitir, o habla fuerte, pero por ejemplo se cambió la cúpula militar hace algunos días, del ejército, de la armada, de la policía, por unos militares que estén más acorde con el proceso de paz. Sin embargo, el presidente decía, vamos detrás de los cabecillas de las FARC, los vamos a atacar, los vamos a dar de baja. Entonces, son más palabras, es lo que la opinión pública entiende, porque finalmente está negociando con ellos, los principales cabecillas los tiene al lado en La Habana, pues entonces si va a ir por ellos ya sabe dónde están, por qué no los da de baja o los captura o alguna cosa. Entonces, son más como mensajes hacia la opinión pública que realmente no tienen el peso que sí cuando él estaba de ministro de Defensa y cuando estaba el presidente Uribe. Sin embargo, durante el fin de semana, efectivamente, el ejército liquidó a un par de supuestamente miembros altos de las FARC. Sí, justamente aquí en el departamento del Cauca, muy cerca de nosotros. Sí, pues cabecillas, digamos, pero medios. Claro. Sí, fue un resultado importante, pero digamos, Timochenko, los máximos jefes de las FARC, que sí en el gobierno del presidente Uribe se dieron de baja,
que nunca había pasado, cabecillas importantes, incluso por Raúl Reyes en Ecuador y demás, que generó esta polémica, se dio de baja, pero acá en este gobierno no ha pasado lo mismo, porque pues hay un proceso detrás. Pero ahora dime una cosa, Mauricio, tú fuiste claro en señalar que tú ves muchos tintes electorales y electoreros en estas manifestaciones, pero déjame te lo repregunto así. No están acompañados. ¿Cuál es la circunstancia para el ciudadano de la calle? Es decir, te pregunto si existe, si acaso, el sentimiento de que efectivamente la vida es más cara, hay problemas económicos, efectivamente el Tratado de Libre Comercio estará afectando a la economía en general, algo que el ciudadano sienta y que diga, comprensiblemente estas gentes están enojadas y por eso están haciendo ese paro, porque nosotros también como ciudadanos lo estamos viviendo igual. Yo no lo siento así, la verdad hay problemas como en todos los países y demás, pero yo no siento que esté mal la economía, creo que va muy bien, por el contrario. Pero ya en la parte de los campesinos como tal no sabría en su día a día, obviamente sé que tiene algunos problemas y tú sabes pues el tema de la guerrilla como pues está siendo un poco laxos con ellos por el proceso de paz, vuelvo y juega ahí el tema, entonces están como recuperando terreno de regiones que ya habían salido, entonces no sé eso cómo los puede afectar directamente más que el propio Tratado de Libre Comercio, sino la presencia de la guerrilla o las situaciones, pero en cuanto a la economía pues creo que no estamos en un paraíso, pero vamos bien. Claro, ¿no? Y si hubiera en una economía abierta como la colombiana, si hubiera problemas de fondo en la producción tanto minera como cafetalera, alimentos, etcétera, la ciudadanía lo notaría, como lo notan los venezolanos. La ciudadanía lo notaría. Y justamente, Alberto, tu querido amigo Mauricio Cárdenas, que está ahora de ministro de Hacienda, ministro de Economía, daba su reporte hace algunos días. Incluso, pues, decían que cuando el presidente Uribe entregó su gobierno había un déficit presupuestal, no sé cuánto en este momento se me da la cifra, pero que ahora ya hay superávit y que se pagó la deuda externa en algunos puntos que debía. Entonces, también incluso con el paro cafetero y con los mineros, ellos decían que había unos subsidios, que había un presupuesto destinado precisamente para aumentarles el subsidio, que dialogaran, que hablaran, pero pues obviamente estos diálogos pues han sido un poco lentos. Pero la Claro, economía va bien según eso. por supuesto. Háblanos de la inseguridad ciudadana. ¿Es mejor, peor que hace 4 años? Peor, peor, claro. Pues ya has mejorado, no sé en cuanto a la ciudadana, pero sí en las carreteras, por lo menos en la zona rural. Obviamente la guerrilla, lo que te digo, está obviamente volviendo a tierras que ya habían abandonado. Eh, los secuestros extorsivos, hay informes que continúan, aunque las FARC digan en La Habana que no secuestran y que no tienen secuestrados. El ELN volvió a secuestrar también a unos extranjeros. Entonces sí, la seguridad pues se ha perdido un poco el terreno que se había ganado, y lo paradójico es que era el presidente Santos ministro de Defensa que había Claro. mejorado eso y ahora pues va para atrás. En Eh, cuanto a seguridad internacionalmente también yo creo que vamos bien, ¿no? Ya nos han eliminado las visas en varios países. Qué lindo. Claro que el tema con Nicaragua, por lo menos que quiere más mar y nos quiere quitar más territorio también, pues hace contrapeso, pero no sé. Ahora, dime una cosa, yo sé que en estos últimos 3 años la imagen del presidente Álvaro Uribe dentro de Colombia ha sufrido mucho con grupos específicos, pero todo esto que me estás platicando, ¿de alguna manera te parece a ti que estos grupos específicos estén replanteándose la memoria y el legado de Álvaro Uribe? Pues la imagen de Álvaro Uribe ha bajado no tanto por grupos ni nada, sino por él mismo, por escándalos que se destaparon, que se han conocido, que realmente se han comprobado durante su gobierno, sobre todo en el segundo, casos de corrupción, de compra de votos para la reelección, de interceptaciones ilegales a la oposición, a los periodistas. Entonces, pues un sinnúmero de situaciones un poco complejas que la gente ya ha visto y que realmente hay pruebas y que realmente se ha comprobado. Entonces, pues eso, si tú tienes a una persona como ídolo y ves eso, pues obviamente tú vas a cambiar tu percepción frente a esa persona, frente a su gobierno, frente a sus funcionarios. Y es lo que ha pasado en Colombia. Fíjate que es interesante y acá lo platico, ayer lo estábamos platicando Donatella y yo, y me permito platicarlo aquí enfrente de ti, Mauricio. Evidentemente, Donatella y yo estábamos hablando ayer de que el resto del mundo tiene pues una opinión, no una percepción, porque no es una percepción, es una opinión totalmente diferente y me parece a mí que más objetiva incluso, y me voy a atrever a decirlo, más objetiva sobre el legado y sobre el trabajo de Álvaro Uribe que los propios colombianos.
porque sí me llama mucho la atención, como tú bien, Mauricio, lo dices, cómo las acciones propias de lo que hizo Álvaro Uribe fueron lo que lo llevaron a que se cayera tanto su imagen dentro del país, pero sin embargo, si te pones a pensar, son acciones, es decir, todos estos escándalos que hasta donde mi limitado entendimiento puede alcanzar, todas estas acciones no fueron acciones que afectaron a los ciudadanos colombianos. ¿Me explico? No estamos hablando de una cosa tipo Duvalier. Tiene como una pequeña dificultad la señal de Alberto. Sí. Ay, Dios mío, estaba buena la pregunta. Se le cayó la llamada a Alberto. Vamos a intentarla nuevamente. Alberto hablaba de la percepción que teníamos en el exterior sobre el gobierno de Álvaro Uribe, que decía que en Latinoamérica era uno de los presidentes más respetados. Sin embargo, la diferencia entre lo que se percibe, se siente y se admite en Colombia con relación a lo de afuera, hay una gran diferencia. Ahora, mientras logramos la comunicación con Alberto, me permito preguntarle, estas alegaciones de actos de corrupción, de compras de votos, etcétera, ¿eran con el conocimiento específico del presidente Uribe o eran algunos de sus colaboradores o realmente él, por ser presidente, era el último responsable y sí era el caso de que hubieran todos estos hechos que le dañaron finalmente la reputación? ¿Qué opina? Pues por ser presidente creo que es el directo responsable. Obviamente algunos colaboradores estaban adelantando estos procesos, con el caso de la GIS política, por ejemplo, que fue la compra de votos para la reelección, donde intercambiaron notarías. Ayer hubo antier justamente un juicio contra Gis Medina, esta congresista que votó a favor de la reelección, y ella decía obviamente que el ministro del Interior en ese entonces, Sabas Pretel, y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, habían hablado con ella, pero obviamente por orden directa y expresa del presidente Uribe, y que él sabía. Entonces, pues se supone que siendo la cabeza, pues él tendría conocimiento. Entiendo. Y había otra inquietud que tenía. El otro día vimos en un portal basado en Argentina que titulaba algo así como que el 60% de la cocaína que se consume en Estados Unidos se la provee las FARC, pero las FARC en sus conversaciones de paz han insistido que ellos no son narcotraficantes. Otra de las mentiras de las FARC, como que no tienen secuestrados y no secuestran, efectivamente sí tienen secuestrados en su poder y sí secuestran, y lo mismo pues viven del narcotráfico, esa es su forma de subsistir con los cultivos ilícitos. Entonces obviamente es una mentira que no tengan cultivos ilícitos, eso es obviamente un engaño ante la opinión pública. Caramba. Permítame a ver si logra incluir finalmente a don Alberto, que se nos fue. ¿Dónde está la...? Dios mío, la verdad es que hoy la conversación ha estado un poquitín accidentada. Vamos a ver si logramos incluirlo en la conversación, porque él ha tenido grandes problemas de internet. Sí, he estado escuchando y se ha caído la llamada varias veces. Vamos a ver si lo logramos. Vamos, don Alberto, por favor, suplicado, conéctese. Ahí va. Vamos. Don Mauricio, ¿usted trabaja para algún medio de comunicación específico o trabaja por su cuenta? ¿Cómo es su actividad profesional en Colombia? Bueno, actualmente trabajo en comunicaciones y relaciones públicas de una entidad que apoya proyectos productivos e innovación acá en el departamento del Cauca, en la parte de comunicación corporativa, y apoyo la corresponsalía en Popayán de la FM de RCN Radio, uno de los medios nacionales en Colombia. Ah, pues qué bien, o sea que siempre tiene posibilidades de realizar un trabajo verdaderamente interesante. Muchas gracias. Bueno, aquí como que finalmente se está conectando don Alberto, debe haber reiniciado su equipo. Vamos a intentarlo una vez más y pido su indulgencia, don Mauricio, con la paciencia que nos ha demostrado, porque la verdad hemos tenido dificultades. Vamos a ver si esta vez sí. Vamos, don Alberto. ¿Me escucha? Ahora sí, don Alberto. Sí, de veras que yo tengo serios problemas acá, Graves. Sí, señor. Bueno, estamos ahí. Ahí estamos. Continúe, don Alberto.
No, bueno, muchas gracias. Sí estamos, ¿no es cierto? Sí, estamos al aire. Bueno, estaba haciendo una reflexión que no sé hasta dónde llegó, pero estaba haciendo yo la reflexión de que me llama la atención que siendo Álvaro Uribe un presidente, uno de los contados presidentes, por no decir que el único presidente de los tiempos modernos de América Latina, y mira que no es el caso, no lo estoy hablando porque el presidente Álvaro Uribe sea mi amigo, que lo es. Creo que estoy siendo objetivo con mi comentario en el sentido de que yo siempre lo he dicho, son muy pocos los presidentes de América Latina, expresidentes de América Latina vivos aún, que hayan sido transformadores. Un presidente que te haya transformado un país de mal a bien. ¿Sí? Son muy Sin pocos. duda. Y siendo Álvaro Uribe uno de los pocos, por no decir que definitivamente el que más, si no es que el único, se le acusa tan severamente de actos absolutamente normales. Tampoco me escuchan. Mejor, se te va y se te viene la señal. ¿De actos? Decía yo de corruptelas, se le señala de manera tremendamente severa de corruptelas que son absolutamente normales en nuestra América Latina. No digo que son aceptadas, pero es más, déjame te lo digo así, son casi como generalmente aceptadas en América Latina. ¿Sí? Porque escuchas a opositores, eso sucede en toda América Latina, que si un acto de corrupción que se robó plata no sé de dónde, y no él, porque él no lo han comprobado, pero sí sus allegados. Vaya, son actos de corruptela de los cuales los latinoamericanos estamos completa y absolutamente acostumbrados, y en cambio no estamos acostumbrados a que un presidente transforme un país de manera extrema, simplemente Colombia, cuando Uribe llegó al poder, Colombia era uno de los países más con peor imagen en el planeta, con peor imagen, y 8 años después, una imagen de las mejores imágenes del planeta, y sin embargo, se le lapida muy severamente por actos de corruptela que son tan tremendamente normales en nuestra América. Esa es la reflexión. Bueno. Adelante, Mauricio. Bueno, son dos cosas completamente diferentes, la transformación de un país y los actos de corrupción que van por detrás. La transformación no se niega y el legado que dejó el presidente Uribe no se niega y la gente lo reconoce en cuanto a seguridad, en cuanto a progreso. Sin duda, pues fueron avances gigantescos, como te digo, es imposible pues darse cuenta ahora que estamos de para atrás en materia de seguridad. Que fue un avance y uno de los pilares del gobierno del presidente Uribe por el cual fue elegido, y ese legado pues es imborrable. Sin duda alguna la transformación y demás siempre va a quedar, pero los actos de corrupción no se pueden justificar, y también pues lo que te digo, como se iba destapando poco a poco y él también como iba cayendo, digamos, en sus actuaciones no lo dejan bien parado, y uno mismo es el constructor de su imagen y de su reputación, y si uno mismo no la consolida ni la cuida, pues en un segundo se te va, si la hayas durado pues consolidando por muchos años. Entonces, por ejemplo, un tema puntual con Nicaragua, cuando hubo el problema con Ecuador por Raúl Reyes en esta cumbre en República Dominicana, el presidente Uribe dijo, vamos a acatar el fallo de la Corte de la Haya sobre el problema limítrofe entre Nicaragua y Colombia por San Andrés, y lo vamos a acatar y lo que sea se va a cumplir. Y ahora pues obviamente salió en otra reacción que me parece muy bien, porque tiene que defender los intereses y la soberanía nacional, que no lo está haciendo, digamos, el presidente Santos, lo hizo muy bien, pero entonces son como esas cosas que se contradicen en su discurso, en su mensaje, y no lo dejan bien parado. También cuando se conoció que desde el DAS, desde la Dirección de Seguridad, se estaba chuzando, como decimos aquí, o interceptando ilegalmente a opositores, a periodistas, se los estaban amenazando precisamente porque estaban en contra del gobierno y demás, él defendió a su director, a Jorge Noguera, dijo, meto las manos al fuego por él, se comprobó que se estaba haciendo esto ilegal y entonces ya se echó para un lado. Segundo, con María del Pilar Hurtado, que tiene asilo en Panamá también, funcionaria de su gobierno, ya está un poco descuidada, ni la protege ni nada porque se destapó esa carta. Y también lo que tú dices de actos de corrupción que son generales en América Latina, pues no se pueden perdonar. O sea, un programa de agroingresos seguro en el Ministerio de Agricultura con miles de millones de pesos perdidos para gente pobre campesina que estaban dirigidos, se los entregaron a personas millonarias. Eso no se puede permitir realmente. Bueno, pues interesante. Y bueno, y como tú dices, de todos modos, el legado ahí está. Y bueno, ¿cómo
cuéntanos ya para terminar, porque nos falta muy poquito, ¿cómo está el aspecto electoral, el espectro electoral? ¿Qué tantas posibilidades le ves tú de reelección al presidente Santos? Pocas, la verdad, pocas, y con estos paros que están pasando menos. También pues el tema internacional, lo que te digo, pues en algunos escenarios se ha mejorado las relaciones internacionales, los visados no los han eliminado, pero digamos este proceso de paz, la gente no está muy contenta, algunos sectores no están muy contentos con el proceso de paz, es volverle a creer a las FARC que nos han engañado tantas veces, lo que hablamos ahora con Donatella, decían que no hay cultivos ilícitos, que no utilizan la droga y efectivamente de eso viven, que no tienen secuestrados, efectivamente tienen secuestrados, siguen matando, siguen haciendo delitos, entonces pues él ha sido un poco laxo con ellos y esto pues a Colombia no le ha gustado mucho. El presidente Uribe, digamos, pues no se puede volver a lanzar, pero tiene sus fichas, sus candidatos, pero no sé qué tanto peso tengan, porque puede pasar lo que pasó con el presidente Santos, ¿no? Él promovió al presidente Santos como su candidato, ya es el principal opositor, entonces no leo mucho futuro a Francisco Santos, primo del presidente, ni a Oscar Iván Zuluaga, que son los dos candidatos por el Centro Democrático. Alberto. Alberto. Se cayó. El presidente Álvaro Uribe no se ha postulado, ni puede postularse, ¿no? No se puede postular. Tenía solamente una reelección, está aprobada por la Constitución, solamente un periodo adicional, entonces no se puede postular. Lo más seguro es que vaya para el Congreso de la República encabezando la lista de Senado, por el Centro Democrático, que es su partido ahora. Entiendo. Vamos a ver si la comunicación con Alberto se puede... No puedo creer lo que se puede haber perdido otra vez. Alberto, ¿me copias? Vamos a intentar una vez más, ya para despedir el programa, ya no quitarle más tiempo a Mauricio Sandoval Márquez, periodista que nos ha dedicado buenos 45 minutos de su tiempo. Vamos a ver si lo logramos. Vamos, don Alberto. Ay, caray. No se comunica. Una última vez. Una última vez, ya no le quito más tiempo. No, definitivamente no. Don Mauricio, ha sido verdaderamente un placer. Son las 3:55. En realidad el programa termina dentro de los próximos 5 minutos. Yo lamento que se nos haya caído la conversación con Alberto. Mañana, sin falta, estamos de vuelta con todos ustedes y si creo no equivocarme si le comento que será un placer volverle a tener en el espacio. Obviamente la conversación la llevará adelante Alberto como es debido y uno solamente aquí lo sigue. Le pongo a su disposición a radionext.com desde Miami para cualquier tema que tenga a bien comentar para toda la audiencia latinoamericana, porque nos escuchamos en toda Latinoamérica, especialmente en Venezuela, y ahora estamos de alguna manera tratando de interesar un poco más al público colombiano. Gracias por su tiempo y ha sido muy, muy interesante la conversación con usted. Gracias a ustedes, Donatella, por el espacio, por la invitación. Realmente un debate muy interesante. Nos podríamos quedar aquí toda la tarde. Cuando tengan el gusto de invitarme nuevamente, estaré pues presto a atenderlos. Saludos, Alberto, también a todos los oyentes que nos escuchan hasta ahora. Y bueno, qué bueno que se interesen también por los temas de Colombia. Bueno, imagínese, nos afecta directamente a los venezolanos y sería realmente necio ignorarlos y de alguna manera la intención sería compenetrarnos. Somos la misma gente, somos hermanos. Hay que tratar de vivir en paz y en armonía para que todos vayan bien. Gracias Mauricio, que tengan muy buenas tardes. Chao. Gracias. Hasta luego. Mis queridos amigos, ahí lo tienen. Vamos a hacer un último intento con Alberto, a ver si logramos para que pueda despedir la comunicación. Y si no, pues nada, pues lo dejamos hasta mañana. Vamos a ver, ahí está. Alberto, por el amor de Dios. What is wrong with you? No, contigo no, con el sistema. ¿Qué te puedo decir? Solamente para despedirnos ya, ¿no es cierto? Sí, ya despedimos a don Mauricio Sandoval Márquez. Me atreví a invitarlo nuevamente a tu espacio para poder tener una conversación con él en una próxima oportunidad. Supongo que no metí la pata, ¿verdad que no? No, en lo más mínimo, y todo parece indicar que hay mejor interconectividad en la ciudad de Popayán, Colombia, que en Atlanta, Georgia. Bueno, ¡qué pena, hombre! Muchas gracias por la paciencia. Definitivamente aquí problemas técnicos me impiden
Y mira que salieron durante este espacio, porque justo antes del programa estuve grabando mi entrevista online de Padilla en América Online, sin problema ninguno. Pues, justo empezó y evidentemente hay problemas con el internet acá en esta zona. Puede ser algo que estén haciendo puntualmente que tenga que ver con el servicio tuyo de internet, y si no, el router. El router también tiene que ver a veces. El router ya lo reseteé, así es que es el servicio de internet definitivamente. Le voy a echar $2 más ahí a la máquina a ver si funciona mejor. Ay, cómo lamento, la verdad, el inconveniente. Bueno, don Alberto, mañana más o menos así brevemente tienes previsto de qué podemos conversar, o lo vas a anunciar a través de tu página de Facebook, Economía y Finanza y Padilla en América. Definitivamente los temas que quedaron pendientes el día de hoy, que están en las notas de Facebook, pero más lo que se acumule el día de mañana, porque me gusta hacer el programa fresquito. Tengo una curiosidad y apelo a tu conocimiento sobre el empleo en Estados Unidos. El nivel de empleo en Estados Unidos, que a nosotros particularmente nos preocupa. En 11 estados bajó, pero en otros ha subido. Y son 50 y tantos estados los de Estados Unidos, de manera que si tienes un huequito por ahí mañana, si nos hablas de eso, sería muy, muy interesante. Mañana platicamos al respecto. Muy bien. Gracias, señores. A usted. Hasta luego. Hasta pronto.